à tous et à tout. Nuevamente, muy buenas tardes. Creo que vamos a mantener una sesión terriblemente interesante. Contamos con oradores que van a abordar temas completamente diferentes, pero terriblemente interesantes. Desgraciadamente, Benoît Flory no puede venir, así que bueno, me voy a encargar de animar y de dinamizar y de cortar a alguno. Jean-Pierre casi me ha contratado, pero bueno, es un placer. El primer orador es Michael Nassila de Amiens, que yo creo que todos ustedes conocen. Igual lo que no saben es que desde hace algunos días es presidente de la Sociedad Europea. Bueno, fue elegido hace 2 semanas en Rumanía. Va a hablarnos de la psicolibicina como nueva opción para la dependencia del alcohol. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Jean-Pierre, por haberme invitado. Muchísimas gracias a Arcaiz. La verdad es que es un placer venir hasta aquí. Arriba hace muchísimo frío, aquí se está muy a gusto, así que muchísimas gracias por la invitación. Sí, tengo que poner los micrófonos. Es un placer venir a hablarles a un simposio, hablarles un poco de dependencia del alcohol. Es verdad que he adoptado un tema un tanto novedoso, los psicodélicos, aunque sabemos que qué bueno que podrían ser muy interesantes en los distintos trastornos de la dependencia del alcohol. Así que como presidente del ISBRA les tengo que anunciar el próximo congreso que tendrá lugar en Cracovia, una ciudad maravillosa en Polonia, el año que viene. Así que, bueno, voy a ir rápidamente, habida cuenta de que, bueno, me acaban de decir que solamente tengo 20 minutos, había contemplado un poco más tiempo, así que, bueno, yo creo que todos ustedes saben hasta qué punto es el problema del alcohol en términos de mortalidad, de morbilidad, todo lo que esto genera, o sea, el impacto social, epidémico, y bueno, tenemos un VIH que pasó un poco desapercibido, que en principio nos decía que era la primera causa de hospitalización en Francia. Es una realidad que no podemos olvidar. No voy a volver a dos conceptos. Carl ya nos ha hablado de los tratamientos esta mañana y del interés que puede tener la medicina de precisión. Ya hemos visto unos resultados, nos ha hablado de tratamientos ya existentes. Ahora mismo tendríamos que más bien centrarnos en lo que va a condicionar la respuesta a algunos tratamientos. Nos ha mostrado la eficacia mejorada con efectos. La talla del efecto de los medicamentos está alrededor de 0,4, es moderada, pero bueno, sabemos que hay eh, tratamientos eficaces para la dependencia de alcohol, pero siempre necesitamos nuevos. Hay que decir que los psicodélicos, lo sabemos de los años 60, 70, los estudios ya en aquella época sugirieron que los psicodélicos y sobre todo el LSD podría ser interesante lo que es el tratamiento del consumo excesivo de alcohol. Luego llegó Nixon, bueno, enterramos todo esto y hace 10 años vuelve a ser un tema de actualidad con una serie de ensayos muy pequeños, pero que nos demuestran que como el LSD o los psicodélicos o como la psilocimina, que también está ahí, que es muy presente y sobre la que se publican muchas cosas, podría ser muy eficaz en una serie de patologías. Ahora hay muchísima esperanza fundamentada en estos psicotrópicos. Bueno, y volviendo a lo que se dijo en un principio, hay que saber que con el alcohol y en el delirium tremens puede haber alucinaciones, así que nos imaginamos pensar que podríamos mejorar el pronóstico con relación al consumo de alcohol. En cuanto a los mecanismos,
hay todos los efectos psicológicos con relación. Hay una gran cuestión en cuanto a la parte psicológica y la parte farmacológica, los efectos. Bueno, vamos a ver un poco cuál es la realidad de los animales. Hay que saber que de todas maneras hay un inmenso impacto en términos de plasticidad cerebral. Ahí tienen muchísima literatura donde aparecen todos los el interés en los trastornos de adicciones, trastornos de adicción de alcohol, tabaco, TOC, etcétera. En el caso del alcohol tenemos un metaanálisis con el LSD que nos demuestra que podría ser más interesante que los tratamientos actuales porque hay unas mejoras o también en la prevención, en un fuerte consumo, se mantiene la abstinencia con otro ratio que está alrededor de 2, que no está mal. Y en cuanto a los efectos a largo término, ya que el interés de los psicodélicos es que con una administración muy baja, repetida, conseguimos efectos a largo término. Es decir, que hay efectos, eso es lo que nos decía el estudio sobre el LSD, es que hay unos efectos a corto plazo, pero no a tan largo. En cuanto a la silobicina, sí, aquí tenemos el interés que puede plantear en el tratamiento del tabaco, depresión, también tenemos el alcohol con efectos que son relativamente sostenibles en el tiempo. Con el alcohol llegamos a 9 meses de efectos. Tengo un desfase entre el dedo y la diapositiva. Aquí lo que tenemos es un estudio del año 2015 que nos demuestra que si tras una primera inyección de silobicina, bueno, nos podemos encontrar con 9 meses una reducción del porcentaje de días de consumos o una reducción también en los días de fuerte consumo de alcohol. Y estos resultados son muy interesantes. De todas maneras, son ensayos con un número muy limitado de pacientes. No voy a volver a las revistas, pero hay muchísimos estudios sobre los efectos en el cerebro. Tenemos el efecto del LSD en microdosis que va a reforzar la conectividad entre la amígdala y el punto horizontal y todo esto se ve correlada con una mejora del humor. Hay efectos relativamente específicos y este otro estudio, en cuanto a la psilocidina, que va a afectar tanto sobre la actividad de las regiones sensoriales, es decir, zonas asociativas, y lo interesante del estudio es que el cambio, la conectividad se asocia a se asocia a una modificación de la expresión de los genes que codifican los receptores y los 5-HT2 y que son de los de la 5-TH2A y serotonina. En cuanto a los tres, lo que pueden ser los tres grandes focos, conseguimos mejorar la conectividad global. Conseguimos un efecto sobre la entropía y la actividad cerebral y luego finalmente vemos que puede haber cambios en términos de excitabilidad neuronal. Estos son mecanismos. Lo interesante, nos hemos interesado en la silicilina, su metabolismo tiene una afinidad con los receptores, es un agonista parcial de los receptores 5-HTH2A y lo interesante es que en términos de mecanismo y los que trabajan con la esquizofrenia saben que va a haber tras la activación de estos receptores una modificación de una enzima que interviene en la crematina y por eso nos interesa porque podría explicar los efectos a largo plazo. Uno de los mecanismos más conocidos es sobre el efecto Hishton de acetilasa, que va a generar una modificación en la expresión de un receptor de glutamato, ya que está implicado en el consumo de alcohol. Algo muy interesante también
que he descubierto recientemente estudiando la farmacología de los psicodélicos. Van a tener una presentación el viernes. Es que se trata e intervienen sobre el 5-HT2A, pero además forman dimarios con otros receptores y sobre todo con el receptor del glutamato. Y lo que nos interesa es que en el caso del animal podemos perder las propiedades farmacológicas si mutamos hay un efecto de serotonina fuerte, pero todo esto pasa por la vía del glutamato y obtenemos también un efecto con una formación heterodimarios con la dopamina. Yo creo que ustedes conocen la implicación de los receptores en la adicción, sobre todo de alcohol, habida cuenta que el nivel de expresión de los receptores está asociado a la vulnerabilidad de la adopción y adicción. Esto ha sido demostrado en adicciones con alcohol. Tenemos una adaptación de los receptores en pacientes. En cuanto al receptor mGlu-R2, sabemos que una expresión reducida del receptor, tenemos agonistas que van a bloquear la vuelta al alcohol, podemos restaurar la expresión de esta mGlu2, lo podemos hacer en el córtex prefrontal, en OIO, en esta vía del glutamato y podemos devolver el control en cuanto al consumo de alcohol a animales alcoholodependientes. Y en el caso del hombre, pensamos que la expresión de este receptor se reduce en el córtex de los pacientes alcoholodependientes. Hay una implicación de este mGlu-R2. La hipótesis es que sabemos que el córtex, tal y como lo ha dicho Jacques Ramel, hay muchos receptores de serotonina y normalmente el 5-HT2. En la adicción de alcohol hay menos receptores y el mGlu-R2 y los psicodélicos podrían restaurar este control reforzando la actividad del córtex prefrontal entre la vía entre el núcleo y el cortes prefrontal. Hemos empezado a trabajar en el proyecto con Rainer Spanier, que es el líder del proyecto, y la idea es de probar en un ensayo multicéntrico, randomizado, controlado en el caso del ratón, 3 países, Italia, Francia y Alemania, y controlar la eficacia de la psilocibicina en el control del alcohol, con una colaboración también con un centro suizo en el caso de pacientes alcoholodependientes y ver un poco la actividad de conexión cerebral. Es una actividad compleja, transnacional. Los primeros resultados que hemos conseguido en un modelo, justo voy a decir 2 palabras, Serge ha hablado del modelo de adicción al alcohol. Llegamos a modelizar muchos criterios del DCM5. Estamos contentos del resultado. El modelo que utilizamos mucho en alcoholodependencia es un modelo donde tenemos la autoadministración errante, pero que también utilizamos de forma usual un periodo de 8 meses. Vamos a exponer a los animales a un espacio donde reciben el alcohol por inhalación. Vamos a generar una dependencia psicológica y física. Se les expone a 2 gramos por litro 14 horas al día. O sea, es muy intermitente durante 8 semanas porque sabemos que en este modelo vamos a aportar un estado emocional negativo y una pérdida de control y distintas comorbilidades. En este modelo hemos probado la psilocibina. Hemos probado la psilocibina en un destete agudo. ¿Qué es lo que sucede? Es que la psilocibina y de una reduce el consumo de alcohol en ratones alcoholodependientes. Los resultados son interesantes, van a ser publicados el mes que viene. Y lo más interesante de todo esto es que nosotros en mi laboratorio hemos analizado la eficacia de la psilocibina. Teníamos una hipótesis, pero bueno, hemos multiplicado los genes que intervienen en la neurotransmisión y el mejor es el mRGLU2
R2, tenemos una reducción del mGlu-R2 en estos ratones que tratamos con la psilocibina. No lo esperábamos, no ha habido ninguna variación en la expresión del 5-HT2. También lo hemos probado con el binge drinking, es decir, son ratones que van a acceder al alcohol 15 minutos al día y que van a desarrollar un consumo relativamente rápido y alto con signos de intoxicación. Tenemos signos visibles. Durante meses hacen binge drinking y luego vemos si no desarrollan o si desarrollan signos de adicción. Es un modelo puro de Brinzingin. Tenemos daños hepáticos y sobre todo responden a todos los tratamientos que utilizamos en la adicción del alcohol, todos los distintos fármacos. Hemos probado la psilocibina, pero les voy a mostrar lo más interesante. Cuando tratamos por vía intraperitoneal, vemos una reducción del número de recompensas y, por lo tanto, el consumo de alcohol. Tenemos la respuesta acumulada en 15 minutos. Beben y dejan de consumir después de una inyección por vía intraperitoneal. Esto no nos explica, de todas maneras, cómo funciona la psilocibina. Esto no nos dice cómo funciona la psilocibina, así que hemos pensado inyectarla directamente en el cerebro y cuando la inyectamos nos encontramos con el mismo efecto que cuando la administramos por vía periférica. Sin embargo, cuando lo inyectamos nos damos cuenta que la psilocibina tiene un efecto sobre los receptores 5-HT2. Hemos comprobado si es así, hemos inyectado la psilocibina y hemos bloqueado los receptores del 5-HT2 y esto nos lleva a ver que sí que bloqueamos los efectos de la psilocibina inyectando un antagonista directamente en el núcleo. Así que lo que vemos en términos de efecto en el ratón alcoholodependiente en un modelo de Pinch pasa por los receptores de 5-HT2 en el núcleo con VAS. Los animales siguen consumiendo alcohol. Hay aquellos que consumen alcohol y luego dejan de consumir. Vemos que los ratones sujetos a este tratamiento van a consumir, pero van a dejar de consumir antes. Hemos intentado buscar todos los genes que se veían modificados en el núcleo de Conves o en el núcleo prefrontal y luego algo muy interesante es que vemos que en el caso de los ratones, aquí son pinching bear, tratados los que beben tratados con psilocibina, vemos un aumento del receptor ED2 de dopamina tanto en el corteza prefrontal como en el núcleo de Conves. Y esto ya lo sabemos cuando aumentas el receptor MRGLU2 o cuando aumentas el receptor de 2 de dopamina hay una reducción del consumo del alcohol. Es un mecanismo más en el que es eficaz la psilocibina. No hay modificaciones en los receptores 1, T1 o T3, perdón. Lo que más nos interesa son los efectos a largo plazo, pero ahí es donde se complican las cosas. A las 12 horas tras el tratamiento en el modelo de alcohol dependencia, vemos que hay un efecto que todavía persiste, 2,5 miligramos por kilo. Es una dosis muy fuerte. Es un efecto a las 36 horas, ya no tenemos ningún efecto de la psilocibina. Hay otros estudios y otros ensayos del RSD en otros modelos que hoy llamamos de alcohol prevention. Es un modelo muy crónico de alcoholización, con destete, con un aumento fuerte de consumo de alcohol y después de tratamiento de LSD en este modelo no vemos que haya ningún efecto a largo plazo de los psicodélicos. Así que esto nos confirma lo que estamos observando a nivel clínico hasta el momento. Voy a terminar para decirles que lo interesante o lo que se está desarrollando actualmente son otras moléculas, el lidocaína, que
Es un psicodélico para desarrollar otras moléculas que no tienen los efectos alucinógenos. Y este estudio nos demuestra que este análogo no alucinógeno aporta una plasticidad a distintos cerebros, distintos espacios cerebrales y corta el comportamiento Brezhnev del animal. Hay un proyecto en Francia de probar el LSD en pacientes alcoholodependientes, siempre con la idea de probar las moléculas en ensayos preclínicos randomizados en distintos animales, porque es verdad que cada cual tiene tendencia a trabajar con un modelo, pero es interesante saber lo que pasa con otros modelos, ya que con relación a las dosis, efectos a largo plazo, en cuanto a recaídas, un tratamiento durante abstinencia de manera repetida, y también nos faltan muchísimas imágenes. Les he enseñado dos, pero nos faltan muchas imágenes que provengan de pacientes. Todo lo que les he enseñado hasta ahora son pacientes sanos, pacientes testigo y del animal. Para dar las gracias a las personas que han intervenido, tengo que agradecer a Jérôme Jeanblanc y a Grégory Fouquet porque son los que se han encargado de esta parte del ensayo. Muchísimas gracias por su atención. Merci, Michael. Je pense que c'est vraiment remarquable comme la méthodologie dans les essais précliniques. Bueno, podemos ver después de ensayos clínicos, podríamos quizás replicar esta situación clínica que es la vía que hay que perseguir. Por lo tanto, estudios randomizados y ciego y demás. Yo creo que esto es muy interesante. ¿Hay pregunta por parte del público, por favor? Yo digo de luego que es la clave. Hacemos precisamente ensayos randomizados preclínicos con hembra, macho, e intentamos ver la respuesta y eso es novedoso en este ámbito y es muy interesante. Sí, Maurice, yo sabía que iba. Muchas gracias por esta presentación respecto al tema de comportamiento, cómo reaccionan los animales con la inyección de psilocibina. Bueno, hemos utilizado dosis que no provocan muchos signos, salvo si aumentamos a 10 miligramos. Y hay que sí tienen signos psicodélicos y con ketamina eso se puede observar, pero sí que hay signos de respuesta. Ataque sí o sí, y comportamientos muy extraños de los animales que se cuelgan de las barras de su jaula, cosas muy raras. Y es muy interesante porque como lo que ya pensábamos en clínica, es que quizá la eficacia va a depender también de esa sensibilidad inicial al efecto psicodélico. Eso quizá también deberíamos examinarlo en los animales. Sí, los efectos, digamos, que vemos también tiene que ver con la reactividad inicial. ¿Otra pregunta? Sí. Yo aprovecho para hacerle una pregunta y gracias por la presentación. Soy clínico y voy a hacerlo como los clínicos. La pregunta, ¿cómo se puede medir en los pequeños animales? Y cada vez que se hace presentación así me lo pregunto, el efecto de que estoy un poco fatal, se me va la mente, no puedo más. ¿Cómo se expresan los animales? Porque decimos, sí, el consumo baja, pero cuando yo escucho, mis pacientes paran cuando ya están muy colgados. Entonces, podemos que con los animales cogerle el pulso, ver su frecuencia cardíaca, como no podemos hablarle, ¿cómo podemos recibir esos signos? Bueno, lo que tiene razón, vamos a medir normalmente durante efectivamente la abstinencia, vamos a intentar ver qué situación tienen en estos casos. Por ejemplo, el uso de la psilocibina, lo que interesa es ver que hay una disminución de la flexibilidad mental. Por ejemplo, que la molécula también tiene un efecto vía esta restauración limitante sobre el comportamiento. Ahora, sobre los efectos que uno siente, claro, los parámetros que nosotros podemos medir
clásicamente son motivación, consumo, búsqueda de sustancia, si le damos acceso o no a la sustancia en caso de recaída, en fin, sobre los efectos psicológicos, digamos, no podemos mirarlo mucho. Obviamente, con los animales vamos a ver más bien signos que podemos objetivar. Una respuesta motriz, hiperactividad o actividad exploratoria, ese tipo de cosas, pero obviamente no lo que no pueden expresar. Y son grandes límites de todas maneras, porque si no vemos efecto a largo plazo, que es lo que yo veo, por ejemplo, cuando inyectamos psilocibina directamente en el cerebro. Si vemos, pero sobre el efecto psicológico no soy capaz de contestarle. Sí, última pregunta. Respecto a la reducción de los receptores B2, ¿acaso qué mecanismo piensa que podría ser y solamente lo mira en el estratum dorsal? Sobre todo se ve en la parte dorsal para algún tipo de tratamiento. Bueno, buena idea, pero hemos realmente buscado muchos genes en la parte ventral, porque es la zona que no interesaba, pero sería interesante. Hemos visto que la psilo no tiene ningún efecto en la BTA, pero es verdad que no lo hemos ido a ver en escriatum dorsal. Podríamos hacerlo, pero a mí me gustaría también ver otras vías exploratorias y sabemos, por ejemplo, que existe una comunicación opuesta y eso pasa por una interacción física de receptores-receptores. Ahí es lo que vemos. Ultimísima pregunta, por favor. Yo soy consumidor y yo he tomado DLSD igualmente, pero a nivel de psilo son alucinaciones. Lo que resiento, uno no se encuentra bien. Entonces, ¿cómo podemos actuar o cómo vaya a poder hacer? Porque el psilo no es como el LSD, ¿verdad? Pero no está muy lejos el LSD de la psilocibina, ¿verdad? Pues muchas gracias por su pregunta. Bueno, pues eso está muy controlado. Son problemáticas que hay que gestionar la administración de los psicodélicos y que van a desarrollar respuesta muy variada en los individuos. Y hay que seguir precisamente la experiencia psicodélica de el paciente en un ambiente controlado médicamente con un psicólogo, enfermera y demás. Por lo tanto, sí, pero de ahí todo el interés que la eficacia pasa por este efecto, digamos, de alucinógeno y que hay que gestionar, pero digamos es un efecto que se busca con ello. Bien, pues muchísimas gracias por todo y vamos a seguir Vamos a continuar ahora. y seguimos en el cerebro. Vamos ahora a tratar del cerebro humano. Y Contamos vamos con al profesor Bruno de París, Millet de que nos París, va a que va a hablar de la hablarnos de la estimulación estimulación cerebral cerebral invasiva y no invasiva invasiva y no en invasiva. trastornos de consumo de alcohol. Yo creo que va a ser muy interesante porque es uno de los centros globales para realizar cosas y lograr avances en este ámbito. Adelante, Bruno. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que han organizado este evento. Gracias por haber aceptado mi comunicación. Es un placer para mí estar aquí. Hoy vamos a hablar de técnicas de estimulación cerebral en el caso de trastorno de consumo de alcohol. Vamos a hablar de aspectos metodológicos y remitir a una publicación y voy a intentar explicar por qué creo que es importante y por qué debemos ir hacia la utilización de esta técnica de estimulación invasiva, estas técnicas de estimulación no invasiva. Aquí tenemos
el título original de esta presentación, un artículo recientemente publicado en Comprehensive Psychiatry, estimulación cerebral invasiva y no invasiva en trastornos de consumo de alcohol, revisión crítica de evidencia humana seleccionada y consideraciones metodológicas para guiar la investigación futura, porque hay mucho que hacer, muchos aspectos metodológicos que limitan aún el aspecto práctico de esta técnica. Bien, pero como digo, no voy a hablar de esto. En concreto, voy a hablar más bien de los vínculos existentes entre las conductas obsesivas compulsivas y el consumo de sustancias, porque trabajo desde hace 25 años respecto a estos trastornos obsesivos compulsivos. Voy a insistir también en la dependencia alcohólica y su tratamiento y de los trastornos ligados al estrés. Voy a dar algunos ejemplos tratando la fisiopatología del trastorno de estrés postraumático. Luego vamos a hablar de los vínculos entre el estrés y el abuso del alcohol y el comportamiento que puede haber respecto al el delay discounting. Y vamos a hablar también luego cómo la neuroestimulación puede funcionar en los trastornos de uso de sustancias, en concreto en la dependencia del alcohol, y vamos a ver qué estamos haciendo al respecto. Bien, en primer lugar, no sé si conocemos el trastorno de estrés postraumático, pero perdón, el trastorno obsesivo compulsivo. El sujeto está sometido a una idea que le obsesiona, por ejemplo, el miedo a la contaminación. Eh, Se obsesiona, por lo tanto, con distintas manifestaciones psíquicas y físicas de esa ansiedad y se siente obligado a llevar a cabo comportamientos repetitivos. Bueno, como lavarse. Lo que es interesante aquí es que hay dos tipos, dos etapas diferentes en esta patología en concreto. Hay una etapa aguda, la adquisición de esa patología, como una idea sobrevenida le llega al sujeto, le surge y cómo le lleva a realizar comportamientos que lo que van a hacer es resurgir sí, resurgir esa idea original. Sencillamente porque vamos a ver si funciona esta presentación y puedo adelantar y pasar a la siguiente diapositiva. No, no hay puntero, ¿no? ¿No funciona el puntero? Sí, sí, sí. Vale, vamos a ver esta diapositiva. Voy a intentar describirla. Vale, de acuerdo. A ver si funciona ahora. Voilà. Alors, l'idée, c'est La idea en definitiva, en el cerebro que vemos en la izquierda tenemos esa ansiedad, esa incertidumbre, ese comportamiento dirigido hacia un objetivo y progresivamente esta aprehensión, esta preocupación va a dirigirse más hacia un comportamiento compulsivo con la adquisición de un hábito, de un comportamiento habitual. Y la estructura cerebral, las estructuras cerebrales implicadas son obviamente totalmente diferentes. Este es un trabajo realizado de manera bastante reciente. Muestra que en los sujetos que sufren TOC, el TOC se transforma progresivamente en comportamientos compulsivos que se convierten en extremadamente autónomos en su funcionamiento. Es decir, la idea obsesiva ya no está ahí más que para racionalizar un comportamiento que se convierte casi en automático. Pasamos de algo que tiene una realidad
negativa, una ansiedad, una preocupación respecto al entorno, a un procedimiento de comportamiento automático, en definitiva. Y eso se traduce en circuitos a nivel del estriado, un paso de el uso de ese estriado ventral al estriado dorsal, sin saber que el estriado ventral está a cargo, o sea, sabiendo que está a cargo de los aspectos emocionales y algo cognitivos, mientras que el dorsal se encarga más bien de nuestra motricidad y de nuestro comportamiento. Por lo tanto, estos autores explican que, en definitiva, hay una modificación importante que se produce en ese proceso. Me cuesta pasar las diapositivas, perdón. Bien, por lo tanto, la adquisición de un hábito, de un comportamiento, se produce a partir de ese paso del estriado ventral y del sistema de recompensa a un sistema que, en definitiva, se basa más en los procedimientos de aprendizaje, es decir, todo lo que es memoria de procedimiento que remite siempre a los circuitos corticales. Perdón de nuevo, porque me cuesta pasar a la siguiente diapositiva. Bien. Por lo tanto, lo que me ha permitido llegar a trabajar sobre adicciones es que a partir del modelo de trastorno obsesivo compulsivo me han interesado las sustancias, la dependencia alcohólica en concreto, porque de la misma manera que los TOC se enfrentan a ese círculo vicioso y se encierran progresivamente en una rutina, ocurre lo mismo en los sujetos que sufren esta dependencia alcohólica. Y en definitiva no soy el único que piensa esto, porque observamos claramente que los pacientes que se apropian de comportamientos inapropiados existen en las adicciones, en problemas alimentarios, pero también en adicciones mucho más severas. Es como si hubiera un sesgo cognitivo a favor de una preponderancia que darían estos sujetos a hábitos de aprendizaje, habituación, en lugar de a un comportamiento orientado hacia un objetivo concreto. Bien, esto se confirma en estudios realizados sobre ese aspecto consultivo, que puede definirse como una falta de control sobre el comportamiento dirigido hacia un objetivo y, bueno, pues los estudios efectuados en roedores y en seres humanos que sugieren que hay un cambio del cuerpo estriado ventral al estriado sensorio-motor con una tendencia en las personas que abusan del consumo de drogas hacia una motivación por una reducción del control de sus acciones. Es decir, lo que van a priorizar es su comportamiento de hábito, los rituales, los procedimientos frente a lo que rige nuestra vida, que es la adaptación a la situación y si alguien puede ayudar con el mando para que funcione mejor la presentación. Muy bien, gracias. Por lo tanto, la idea es utilizar ese modelo de compulsividad adaptado a la idea que, bueno, pues esto es el equivalente a una obsesión, la obsesión por la sustancia, el craving se asimila mucho a la ansiedad, se asimila mucho a la ansiedad y esa compulsividad alimentará y recrudecerá esa idea obsesiva. Bien, y al mismo tiempo tenemos ese modelo de comportamiento consultivo y también el papel que juega el estrés en todo esto. Es un papel muy importante en las adicciones, por supuesto. Voy a mencionar las patologías relacionadas con el estrés en adultos. Hay estrés agudo, hay estados de estrés postraumático, hay trastornos de adaptación
Sabemos que en estos pacientes la coocurrencia de patologías adictivas es extremadamente frecuente, muy frecuente. Cuando analizamos las estructuras implicadas en el estrés postraumático, vemos que son las mismas implicadas en las adicciones. Tenemos la corteza prefrontal, el sistema amígdala hipocampus, el hipotálamo, que también juega un papel importante en la secreción, la liberación de hormonas que van también a fomentar esa cronicidad del estrés. Tenemos, por lo tanto, que preguntarnos cómo se relaciona el estrés y el uso de sustancias. Hay varios factores que vemos aquí, distintas variables, parámetros de vulnerabilidad, factores de vulnerabilidad, en definitiva, una respuesta mal adaptada que se traduce en los sujetos que presentan un estrés crónico en una gran reactividad, una gran sensibilidad al entorno, una gran dificultad a volver al estado de base y, por supuesto, dificultades cognitivas. Y vemos que paralelamente a menudo la utilización y el consumo de sustancias, el abuso de sustancias es corolario a todas estas patologías relacionadas con el estrés. También cabe indicar que el estrés es probablemente el factor principal que conduce al abuso de sustancias y a la dependencia. Tenemos que tener en cuenta esos 5 factores que contribuyen a la adicción. Además de la vulnerabilidad genética, tenemos la patología mental, el entorno social, el estrés como tal y todo lo que es trauma y abuso. Esos factores de estrés van a favorecer la adicción. Llego ahora al uso de técnicas de estimulación cerebral. Probablemente hayamos oído hablar de ellas, de estas técnicas. Hay 2 tipos. Unas son invasivas, que consisten en la implantación de electrodos en el cerebro. Los más utilizados en la actualidad en psiquiatría son los que vemos aquí, tienen una estructura clave en el sistema de recompensa y el núcleo subtalámico también se utiliza en pacientes que tienen Parkinson y que tienen trastornos obsesivos compulsivos. Aquí vemos bien en los distintos experimentos que se han realizado que este sistema invasivo mayormente utilizado es muy esperanzador. Y luego, por otra parte, tenemos técnicas no invasivas. En primer lugar, tendríamos la estimulación magnética transcraneal, que permite ejercer una acción sobre la estructura cortical, preferiblemente con, desgraciadamente, una baja penetración en el interior del cerebro, aunque con esta técnica, la Deep TMS, que consiste en definitiva en el uso de un casco, parece que hay algunas estructuras como la ínsula o la corteza interior pueden alcanzarse. Esto representa o son técnicas muy prometedoras, en definitiva, para actuar en estos sistemas que hemos mencionado anteriormente. ¿Cuál es el problema del sujeto adicto? El alcohólico, que es el que yo más conozco en el plano clínico. Bueno, ya lo hemos dicho, es la toma de decisiones. En concreto, se trata de una cuestión que se plantea a menudo respecto a lo que llamamos el delay discounting. ¿Qué es este fenómeno de delay discounting? Es una tendencia que se reprime o que es espontánea, frecuente en el individuo, para elegir una recompensa. ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? Bueno, pues ese sistema de motivación, la recompensa que podemos obtener. Y entonces, estos sujetos eligen una recompensa inmediata, aunque sea menor, frente a una recompensa que quizás sea más importante, pero está diferida. En inglés, esto se denomina
sooner o later. De hecho, muchos pacientes, este fenómeno de delayed discounting traduce un poco la característica que tiene la impulsividad y nos damos cuenta, en definitiva, de que esta cuestión de la capacidad del sujeto para controlar esta impulsividad es mayor. Entonces, esto es lo que se intenta lograr a través de la electroestimulación cerebral. No tengo mucho tiempo para desarrollar este tema, pero voy a pasar a los primeros resultados obtenidos, que incluyen elementos interesantes. Son ensayos abiertos. Vemos técnicas quirúrgicas que muestran que la estimulación del núcleos acampan reducirían la apetencia del alcohol, y a la izquierda vemos la utilización del Deep TMS en un sujeto que sufre una dependencia alcohólica, con efectos que tienen impacto en el sistema dopaminérgico y de cortisona. La neuromodulación puede actuar de dos maneras: aumentando el control inhibidor, es decir, favoreciendo que el sujeto pueda controlar o permitir a su cerebro controlar un poco mejor la toma o la apetencia por sustancias, o un efecto en la corteza orbitofrontal, la disminución de la apetencia, de la motivación de ese sistema de recompensa que vamos a intentar controlar a través de esa estimulación a baja frecuencia de la corteza orbitofrontal. Bien. Ahora estamos realizando un ensayo randomizado contra placebo, personas que están estimuladas bilateralmente a nivel de la corteza prefrontal dorsolateral, con la particularidad de que actuamos en pacientes con dependencia al alcohol que presentan ya alteraciones de funciones y que están en un estadio avanzado de su patología alcohólica. La idea es promover el uso de estas técnicas que son interesantes, que llevan tiempo a la hora de entrar un poco en el ámbito de la adictología, les está llevando un poco de tiempo, como digo, por eso a mí me interesa intervenir en este aspecto. Este es el equipo con el que trabajo en el Instituto del Cerebro. Son personas que trabajan en el ámbito de las adicciones y del TOC, y aquí, bueno, pues una lectura recomendada para esta noche o para mañana o pasado mañana sobre el uso de sustancias psicotrópicas y los desórdenes del cerebro emocional para la gente que quiere conocer más sobre el cerebro emocional. Muchísimas gracias por su atención. Merci beaucoup pour Muchísimas gracias. Gracias por toda esta información, Bruno Millet. Respecto a un tema que es complejo, por supuesto, ¿hay preguntas? Me gustaría volver a la relación que ha realizado entre el trastorno obsesivo compulsivo y las adicciones. Yo no veo muy bien la adquisición de ese trastorno obsesivo compulsivo, porque en la compulsión, y lo ha dicho muy bien en la presentación, tenemos esa sensación de que la persona se siente obligada a tener un comportamiento repetido. Y lo que ocurre es que luego liga eso con el comportamiento automático y los hábitos que se sitúan en el estriado dorsal. Sabemos que habitualmente los comportamientos automáticos no están asociados con esa experiencia subjetiva, de esa necesidad que se observa en la compulsión. Entonces, me cuesta un poco
relacionar estos elementos. En un comportamiento automático, en general, lo que vamos a hacer es tomar conciencia, ¿no? Cuando entramos en ese comportamiento, después, ¿no? Después de hacerlo, yo me doy cuenta de que he hecho esto o lo otro. Mientras que en la compulsión, esa toma de conciencia es anterior. Me siento obligado a tener este comportamiento. Entonces, me cuesta un poco ver esta relación entre comportamiento compulsivo y comportamiento habitual. Esa es la primera parte de la pregunta. También dice que hay una transferencia hacia el estriado dorsal y luego dice que se interviene en la parte central del estriado. ¿Por qué no en la dorsal? ¿Cuál es el razonamiento terapéutico que implica que intervengamos en el núcleo accumbens? Me gustaría que explicara algo más al respecto. Es una pregunta un poco larga, lo lamento. Bueno, muchísimas gracias por la atención que ha prestado a mi presentación. Desde luego, en primer lugar, me gustaría agradecérselo. Las preguntas son muy pertinentes. Me gustaría responder a la segunda pregunta. ¿Por qué no el núcleo accumbens? ¿Por qué no el núcleo codificado, que es la parte de motora? Bueno, pues porque no hemos entendido todavía, no conocemos todavía, no distinguimos entre las primeras fases de la enfermedad y la fase crónica. Según el grado, la fase de la enfermedad, habrá que definir si queremos centrarnos en el núcleo accumbens o en el núcleo caudado asociativo motor. Yo creo que esos son retos de la investigación y objetos de reflexión muy importantes, desde luego. La otra pregunta es más compleja. Muchas gracias por plantearla. Yo no sabría responderla. La compulsividad implica esa noción de obligación, de necesidad. Bueno, al principio sí. Y quizás esté evitando la pregunta, pero al principio la persona se siente obligada de hacer algo, responde a una idea obsesiva que está muy presente, pero pasado un tiempo ya no se trata de esa obligación, necesidad, hay que hacerlo como se hace cualquier otra cosa. Entonces es verdad que a veces, bueno, el problema de estos pacientes es que el entorno les dice, no, pero esto no es así. Y entonces están obligados a darse cuenta de que eso no es así, ¿no? De que ahí algo raro pasa. Pero si los dejáramos solos, van a entrar en un procedimiento que ya no es un procedimiento de necesidad. Yo respondería así, pero ya sé que son cuestiones que son esenciales, muy difíciles de responder. Me gustaría decir que si aceptamos hacer esa comparación con las adicciones, desde luego vamos a desarrollar esos objetivos neuroanatómicos que nos van a ayudar. Ahí lo dejo. Tengo una pregunta metodológica respecto a los resultados o para llegar a resultados utilizables clínicamente necesitamos hacer doble ciegos y si es posible con placebo. ¿Puede hablar de los problemas del placebo, sobre todo en la estimulación deep brain? Porque me parece complejo. Sí, tienes razón, por supuesto. No he querido hablar de los aspectos metodológicos, pero en los estudios sobre estimulación cerebral se dice que las muestras son pequeñas. En primer lugar, son pequeñas muestras. Tienes razón al insistir en el hecho que son estudios abiertos que no tienen ningún valor en la actualidad. Entonces hay que realizar estudios de fase 2 y de fase 3. Grandes muestras en ese caso. Y bueno, ahí tenemos heterogeneidad de pacientes en primer lugar. En segundo lugar, nos enfrentaremos también a
elegir qué procedimiento utilizamos, es decir, el placebo. No voy a responder sobre la estimulación cerebral, más bien sobre la RTMS, porque la elección de la estimulación cerebral que utilizamos en RTMS es esencial. Entonces, porque el placebo no es un placebo, rompemos ese doble ciego. Entonces, el gran problema es que cuando el placebo es placebo, con RTMS la gente responde al placebo. Entonces, para diferenciar la técnica adecuada y la RTMS del placebo, necesitamos una técnica de estimulación que sea muy potente, muy eficaz. Tienes razón, eso también nos plantea grandes preguntas metodológicas